usted se entere que tiene algo poderoso en usted. Tu espíritu ha sido marcado por el sello, la garantía, la herencia. Hoy en esta mañana queremos darle gracias al Señor por su misericordia. Nuevas son cada mañana. Él dice, gócense, regocíjense, porque este es el día que ha hecho el Señor. El Salmo 30 dice, canten al Señor ustedes sus fieles, alaben su santo nombre, porque solo un instante dura el enojo, pero toda una vida su bondad. Gloria al Señor. En esta mañana me acompaña el pastor Abraham Alanís. Un privilegio compartir la palabra, un privilegio que tenemos nosotros de poder abrir esta palabra y poder entender lo que Dios está hablando en este tiempo. Pastor. Amén. Es como siempre una bendición poder acercarnos hasta sus hogares o hasta cualquier lugar donde usted pueda estar sintonizando este programa. Le damos gracias a Dios por esta bendición de poder ser los instrumentos que Dios usa en esta hora para poder transmitir este mensaje. En estos días platicábamos acerca del tema que estaríamos desarrollando y yo he estado ministrando en estas últimas semanas en nuestra iglesia, básicamente centrando algunos mensajes en la epístola del apóstol Pablo a los filipenses, y hemos encontrado una riqueza de bendición en esta carta, y hoy queremos compartir un poco de lo que hemos estado ministrando. Queremos en esta enseñanza llamarle o encabezarla bajo el título El gozo del creyente ante toda adversidad. Y antes de entrar a manera de introducción, simplemente queremos comenzar a definir lo que es realmente el verdadero gozo. Hay mucha gente que confunde el gozo con la felicidad, un gozo que depende de las circunstancias positivas, las circunstancias agradables, pero en sí la palabra del Señor enseña otro concepto totalmente distinto de lo que es el verdadero gozo y la fuente verdadera de ese gozo que nosotros disfrutamos. Creo yo, sin miedo a equivocarme, que el gozo de Dios en sí no es una virtud humana. El gozo de Dios es una manifestación literal de la unción del Espíritu Santo. Es el fruto del Espíritu en nosotros, y por lo tanto el gozo no puede estar sujeto a ninguna circunstancia, sino más bien debe de manifestarse. Y creo que el momento o la situación ideal donde el gozo se manifiesta es en medio de la circunstancia. Amén. Amén. Entonces, hoy queremos centrar esta enseñanza. Hay un pasaje bien interesante ahí en Filipenses capítulo 4. Vamos a estar leyendo el verso 1 y el verso 4. Dice la palabra del Señor: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Verso 4. Regocijados en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Interesante, hermano Jesús, cómo el apóstol Pablo, bajo las circunstancias en las que le toca vivir en este momento preciso en la que él escribe esta epístola, ya que él está preso, él está privado de su libertad, él está de alguna manera siendo atacado por un sinnúmero de pensamientos que probablemente le están acusando. Mira, estás aquí por servir a tu Dios, por ser un misionero. Pero en medio de toda adversidad el apóstol Pablo dice, no solamente tengo gozo, sino que invito a los hermanos a que deseen mi gozo, mi corona, y a que se regocijen en el Señor siempre. Qué palabra tan poderosa, ¿no? Es algo tremendo, porque hablar del gozo en ciertas circunstancias, como el título se llama hoy, el gozo ante la adversidad. Creo que el Señor siempre ha querido que entendamos que el gozo, el regocijo que nosotros podamos tener, no tiene tiempo. Cuando estamos en Él, no debemos marcar un tiempo, no debemos decir, voy a esperar hacer esto para sentirme gozoso. Es diferente al mundo. Cristo siempre fue en contra de todo, siempre vino a revolucionar todo. Y una de las cosas que tenemos que entender es que el cristiano, aunque parezca difícil, estamos en carne en hueso, todavía seguimos en esta vestidura, Dios nos manda a que nos gocemos en todas circunstancias. Dios nos manda a que entendamos que no depende de nosotros, que no depende de una circunstancia, que no depende de lo externo,
sino que ese gozo va a producir la alegría, el gozo, porque viene de algo interno, viene de lo espiritual, viene de lo que usted pueda cargar en su corazón, en su alma, no importando las cosas que esté viendo afuera o que estén sucediendo afuera. Estamos sabiendo y sabemos, entendemos que estamos en los últimos tiempos, tiempos duros, especialmente para la iglesia verdadera de Cristo, que debe predicar la palabra a tiempo y a destiempo. Entonces, esta palabra debe causar un gozo y no podemos sentir este gozo por lo que esté pasando allá afuera. Estamos mandados a hablar la verdad, a hablar la palabra que va a traer la libertad, especialmente la salvación para aquellos que no conocen al Señor. Entonces, el gozo en medio de la adversidad es algo que Dios nos manda a que estemos siempre gozosos. ¿Por qué? Porque Él es el que lo va a suplir, Él es la fuente, Él es el agua que siempre va a haber en el desierto, que siempre va a haber en medio de la adversidad. Como leí el Salmo 30, es algo que no va a durar toda la noche, porque ya se acerca el amanecer en el Señor, ¿no? Amén. Es interesante notar cómo Nehemías, cuando él se propone ir a reconstruir la ciudad de Jerusalén, en ese proceso de reconstrucción, él suelta unas palabras poderosísimas que hasta el día de hoy están muy presentes en nosotros. Y él dijo: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Algunos que tal vez están un poco familiarizados con este programa, pues en las próximas semanas no estarán viendo a nuestro hermano Víctor, ¿no? Él está ahora abriendo brecha en la ciudad de San Antonio. Y ayer, cuando estuvimos compartiendo con él por la tarde, yo le comentaba y le compartía, ¿no?, la experiencia que yo tuve hace un par de años cuando abrimos la obra en el norte de Houston. Le decía, hay algo impresionante cuando uno se lanza a algo nuevo, algo desconocido en Dios. Hay un gozo que lo invade a uno, un gozo que no le permite ver su realidad, un gozo que no ve las circunstancias, un gozo que se proyecta, y aunque tal vez otros están viendo lo real, lo que no se ve, lo que no es prometedor, lo que se ve como un obstáculo, nosotros con ese gozo nos llenamos de una energía impresionante que nos permite creer en Dios y proyectarnos como que si la respuesta estuviera ya con nosotros. Entonces yo le comentaba a él, le decía, tú en estos días vas a ser como un loco, vas a estar lleno de gozo, te vas a embriagar del gozo del Señor. Y cuando venga la adversidad, cuando venga la oposición, será el gozo del Señor el que mantendrá tu vida con fortaleza y con proyección. Amén. Espero que en esta mañana nos esté viendo. Le enviamos un fuerte saludo, ¿no?, un abrazo hasta la ciudad de San Antonio. Pero vamos a entrar, hermanos, a lo que es el pasaje que nosotros hemos tomado en esta enseñanza. Y quiero básicamente tomar 3 recomendaciones que el apóstol Pablo nos da para poder no solamente mantener ese gozo, sino que ese gozo nos lleve a disfrutar la vida abundante que Cristo nos ha dado. Vamos a ver primeramente que el apóstol Pablo enseña en este capítulo 4 que mantener el gozo tiene que ver con liberarnos a través de la oración de toda preocupación. Una persona preocupada jamás podrá disfrutar el gozo y la bendición, la vida plena que Dios nos da. Dice el verso 5, vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres, el Señor está cerca, por nada estéis afanosos. Esto es interesante, hermano Jesús, porque a mí me hubiera gustado que el apóstol Pablo hubiera dicho, no se afanen tanto, o no se afanen por algunas cosas, pero él dice, por nada estéis afanosos. Qué palabra tan más radical, por nada estar afanoso. Porque siempre es la costumbre del hombre querer hacer todo por sus fuerzas. Cuando a uno en verdad le falta la confianza, la fe, esto es fe, le falta la confianza y la fe de poder descansar en Cristo, creo que vamos a estar afanosos. Y el afán trae un poco de cansancio, el afán trae un poco de estrés, de uno de los elementos más peligrosos que por el cual pueda pasar el ser humano es el estrés, algo que silenciosamente va acabando y va matando, va acabando con esta vida. Y el Señor lo que siempre quiere producir es esto en nosotros, que podemos pasar por diferentes panoramas, diferentes sitios o diferentes etapas de nuestra vida y podamos entender de que ese gozo siempre va a estar ahí si el Cristo está allí. Entonces, pastor, en este tiempo hablar del gozo es como explicar algo que no es tan fácil. No es tan fácil explicarlo espiritualmente porque la gente hace la diferencia. El gozo me va a traer alegría, me va a traer riqueza, me va a traer esto, me va a traer... pero Pablo lo dice aquí, no estés afanado por nada. Aún teniéndolo todo, la gente se afana, queriendo más y más y más y no descansa en Cristo.
Sí, es interesante, más que todo cuando seguimos leyendo, ¿no? Porque Pablo dice, bueno, si por nada debemos estar afanados, entonces tiene que haber una clave, tiene que haber un secreto para poder llegar a este ideal. Dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora dice, vuestra gentileza debe ser conocida por todas las personas, por todos los hombres. Pero ¿quién puede ser gentil cuando el gozo está ausente? Cuando el gozo no está presente, lo que manifestamos es, como decimos vulgarmente, una cara de pocos amigos, una cara de limón, una cara amargada, un ceño fruncido, una actitud negativa. Pero cuando el gozo de Dios está en nosotros, realmente, sin miedo a equivocarme, yo puedo establecer que eso es lo que impacta al mundo, porque esa es la vida sobrenatural de Dios. Todos podemos sentir gozo cuando viene un aumento fuerte en el trabajo, en términos económicos, cuando nos promocionan a un nuevo nivel, una nueva posición, cuando compramos una casa nueva, el joven que se casa, que entra en una etapa diferente de su vida, se llena de gozo. Pero ¿cómo manifestar el gozo cuando las circunstancias amenazan en nuestras vidas, cuando viene una enfermedad terminal, cuando hay crisis, cuando viene una mala noticia? ¿Cómo manifestar? Entonces la clave tiene que ver entonces con una vida de oración. La oración lo que hace es que nos conecta con Dios, nos conecta a lo sobrenatural, y cuando entramos en esa dimensión, entonces el poder sobrenatural de Dios es el que viene a ahogar, viene a destruir todo afán en nuestras vidas. Yo creo fuertemente que una persona que no ora, de una manera u otra se va a afanar. Amén. El afán lo va a manifestar. Hay gente que se afana en su propia casa, con su misma familia, con cualquier cosa se puede afanar. Entonces, el afán tampoco no tiene que ver con una actitud débil, una actitud floja, una actitud perezosa frente a nuestras responsabilidades. No, todos tenemos que ser responsables. Pero el afán es una inquietud desenfrenada, un desorden mental, emocional y espiritual que nos lleva a perder la comunión con Dios y a dejar de manifestar lo que Dios realmente quiere que manifestemos a través de ese gozo. Entonces las oraciones pueden ser diferentes. El apóstol Pablo dice, hagan oraciones, hagan súplicas, hagan ruegos, den acción de gracias. No importa lo que van a hacer o cómo van a orar, pero oren al Señor. Hay gente que dice que no puedo darle gracias a Dios en mi circunstancia, pues pídele que te ayude a salir de esa circunstancia. Hay quienes están a un nivel un poco mayor y se atreven a darle gracias a Dios aún en medio del dolor. Pero aquí lo importante no es el tipo de oración que vamos a hacer, es el hecho de poder estar conectados con Dios en el tiempo de la necesidad o de la adversidad. Entonces la paz siempre será el resultado de una vida de oración. Y esto es algo que el mundo no puede experimentar. Cristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. Esa paz es una paz duradera, ¿no? Qué hermoso, qué delicia es poder, después de un tiempo de oración, enfrentar o comenzar un nuevo día con un poder sobrenatural. Interesante, ¿no? Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Qué tremenda esa palabra, cuando uno puede imaginar esto, ¿no? Sobrepasa todo entendimiento. O sea, que lo que podamos entender que nos pueda traer paz, no es eso. No es eso. Es la conexión con Dios. O sea, si no está Dios, tenga seguridad que no va a haber paz. Tenga seguridad que no va a poder entrar en un tiempo de, por decir algo, relax, de tener la confianza de que alguien está llevando la carga por usted. Lo dice muy clarito. Dice la nueva versión internacional, dice, el Señor está cerca, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios delante y denle gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones. ¿De dónde viene este afán? Del corazón. El corazón siempre va a ser físicamente el órgano que regula todo en el cuerpo, pero también es el que tiene las emociones. Y cuando esas emociones empiezan a manifestarse, entonces es donde vienen los problemas. Las emociones que no vienen de parte del Señor, por decir algo, que Dios no es un Dios emotivo.
Dios es un Dios real, Dios es un Dios que cuando habla Él cumple su palabra, lo que Él dice con su boca Él hace con las manos, y es lo que está deseando, la manifestación de sus hijos para que puedan llevar esta paz, para que puedan llevar este gozo a aquellos que en realidad no lo tienen, aquellos que en realidad se le hace difícil pasar por ciertas circunstancias, pero que son necesarias porque nos van a dar crecimiento, que son necesarias porque nos van a fortalecer, dándonos una mejor esperanza. Entonces, dice, cuidará sus corazones. Tenemos que entender de que es algo que el Señor está guardando, es algo que el Señor está guardando porque Él quiere manifestarlo de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera, de que lo veamos en lo espiritual para que Él lo pueda hacer en el plano natural. Amén. La palabra que me llama mucho la atención, la forma en que usted lo leyó en esta diferente traducción, es la forma en la que el apóstol Pablo describe la paz, que es el producto del gozo. Dice que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pudiera decir el apóstol Pablo, una paz que nos permite descansar, una paz que nos permite estar despreocupados, pero habla de la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque eso es lo que el mundo se cuestiona cuando ve a un hijo de Dios realmente conectado con el Padre, conectado en su vida espiritual. Lo primero que el mundo dice, o la gente que nos conoce, es que yo no entiendo. No entiendo por qué esta persona vive con tanta serenidad, con tanta tranquilidad, con tanta esperanza, cuando su situación es para descabellarse o para estar en una situación realmente en agonía, en lloro, en llanto. Pero cuando nosotros conocemos el poder sobrenatural, entonces es el Espíritu Santo que a través de ese gozo nos protege de los dardos del enemigo, porque ahí es en la mente donde el enemigo viene a sembrar siempre la duda, el temor, viene a sembrar todo lo que nos viene a estorbar y lo que viene con la intención de robar la paz que Dios nos ha dado. Entonces, lo primero que tenemos que establecer entonces es que el gozo viene producto de la oración, y cuando se manifiesta ese gozo, nuestra vida entera caminará en una dimensión de paz. Yo estoy convencido de que hay gente que no tiene paz ni en las buenas ni en las malas. Hoy en día, por ejemplo, estamos viendo un poquito sacudirse, hay una crisis que comienza a desatarse en cuanto a los empleos, más que todo en esta ciudad. Y hay gente que no espera a quedar desempleada para estar atemorizada, aún con su empleo ya está pensando en que lo va a perder, que solo es cuestión de tiempo, que a ver a qué horas lo despiden. Y hay gente que siempre está así, siempre viendo lo negativo, viendo cosas antes de que se manifiesten. Entonces, los hijos de Dios, tal vez si algo el Señor quiere enseñarnos a través de esta palabra, es que aprendamos a tener paz, aprendamos a ser personas confiadas en Dios, personas que podamos disfrutar realmente la promesa que Dios nos da. Estos días hablaba con un grupo de estudiantes en la escuela bíblica de ministerio, y yo les compartía a ellos y les decía, el dudar de Dios es pensar que Dios es mentiroso, porque Él dijo, no te dejaré, ahí estaré contigo, te sustentaré. Si es posible, Dios puede partir el Mar Rojo, Dios puede partir el río Jordán, Dios puede derribar murallas, Dios puede deshacer y desbaratar ejércitos de gigantes, porque Él lo ha prometido. Entonces, el problema con nosotros es que el temor viene producto de la duda, y cuando dudamos ofendemos a Dios, ofendemos el poder de Dios, pero cuando descansamos en Él, entonces confiamos de que realmente lo que Él ha prometido, Él lo hará y Él lo manifestará. El segundo paso que queremos tratar es que cuando Dios se manifiesta y provoca esa paz, obviamente nuestra responsabilidad también mantener esa paz. Y hay una clave que el apóstol Pablo nos da para que podamos estar en esta condición, en calidad de personas sencillas, personas codependientes totalmente de Dios. El verso 8 establece algo bien interesante. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis de mí, recibisteis y oísteis y visteis en mí. Esto es bien interesante, porque el apóstol Pablo, él se pone como ejemplo. Él les está diciendo, yo estoy preso, yo no estoy libre como ustedes, yo no tengo bienes económicos, no tengo una herencia material, mi condición es para estar llorando, para estar amargado, pero él dice, lo que ustedes aprendieron de mí en cuanto al gozo y a la paz, lo que recibieron y lo que están viendo, esto haced. Y si lo hacen, dice, el Dios de paz estará con vosotros. Si la oración es el remedio para la ansiedad y el afán, entonces una mente llena de Cristo es el remedio para el aburrimiento. ¿Cuánta gente hoy en día, hermano Jesús, aburrido sin saber qué hacer? Interesante, ¿no?
al robar la paz, creo que le está robando todo. Yo creo que a veces hay gente que tienen escasez, podría decir que hasta pobreza en este tiempo en muchos países, pero teniendo el gozo del Señor, la provisión principal es eso, porque creo que la falta de gozo va a traer la enfermedad, va a traer el desastre en peleas, va a traer sufrimiento. No decimos que nosotros somos perfectos, pero estamos llamados a esto, a poder controlar la parte externa que está matando, que está acabando con matrimonios, que está acabando con familias completas por escasez, por falta de entendimiento, porque no hay comprensión en ciertas áreas de su vida, porque todavía no hay ese gozo que pueda decirle, tenemos paz, tenemos tranquilidad en medio de esto, podemos sentar y hablar y buscar soluciones. Podemos decir que la mayor conexión es lo que va a traer la solución. ¿Y cuál es la mayor conexión? Lo dijimos en lo primero, la oración. Amén. ¿Qué es la oración? Usted podrá decir, la oración es que yo voy a rezar, voy a hablar, el religioso va a decir, voy a rezar. Pero el que de verdad tenga ese sentimiento de que quiere hablar con el Creador del cielo, de que quiere conocerlo, tener una intimidad con Él, va a decir, yo voy a hablar con mi papá, yo voy a hablar con el que todo lo puede, yo voy a exponer quién soy delante de Él. Entonces, esta oración va a ser la conexión, pero esto no es de un día, esto no es de 2 días, esto es que uno debemos estar conectados 24 horas al día, porque Él siempre va a querer tener cuidado de nosotros. Él está escrito, tendré cuidado de ustedes, no los dejaré. Cuando nosotros estamos en conexión con el Señor, no es solamente cuando vamos el domingo a la iglesia, esto es una relación con Él. Y esta relación va a traer esta conexión para poder traer el gozo que hace falta aún, inclusive, dentro de la iglesia. Amén. Pablo comienza a enumerar algunas cosas que deben ser las cuales deben estar llenando nuestra mente. Cuando la mente no se llena de Dios y de las cosas que Dios establece en su palabra, pues la mente se va a llenar de otras cosas. Y es bien interesante porque la gente que se desanima frecuentemente en el caminar con el Señor es gente con una mente ociosa, gente con una mente vaga, gente que no tiene control ni disciplina de lo que piensa. Y ahí entran muchas cosas de por medio que tal vez no alcanzaríamos hoy a enumerarlas, pero parte de eso tiene que ver aún con nuestra actitud hacia la televisión, hacia las redes sociales, hacia el teléfono, hacia cosas que nos distraen. Hay gente que no puede estar sin estar con su mente consumiendo lo que yo llamo comida chatarra en el mundo espiritual, viendo largas horas de televisión, hablando con gente, nunca tienen un tiempo especial para Dios y después se preguntan por qué su vida es tan raquítica, tan mediocre en cuanto a lo que es el gozo y el disfrute de Dios. Entonces Pablo dice que una mente nunca debe de estar en un estado pasivo. El enemigo es el que anda siempre rondando, acechando, tirando dardos, sembrando pensamientos, y cuando él logra encontrar una mente que está pasiva, que está descuidada, él va a comenzar a sembrar todas las cosas que nos van a dañar. Pero Pablo dice por el contrario, si quiere mantener una mente completa, una mente en Cristo, una mente espiritual, hay que pensar en todo lo verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. En estos días pasados estuvimos motivando a la iglesia a sacar 21 días de ayuno, no solamente limitándonos o privándonos de alimentos físicos, ¿no? Alimentos alimenticios, sino estuvimos motivando a la iglesia a poder dejar por esas 3 semanas tanto el Facebook como la televisión. Y nos hemos dado cuenta que cuando la iglesia se priva de esas cosas, hay mucho más tiempo para buscar del Señor. Yo hago una pregunta hoy, ¿qué es lo que se enseña en televisión? ¿Será que se enseña la verdad o la mentira? Todo es ficticio, todo es una formación de mentiras. Las hermanas que por ahí, que no deberían, pero aquellas que pasan largas horas viendo novelas de televisión, ¿qué es lo que están viendo? Una mentira, porque no es una historia real. Los protagonistas de una brincan de una novela a otra y los galanes de una después terminan con otra. Todo es una mentira. ¿Hay honestidad en lo que vemos? ¿Será justo lo que vemos? ¿Habrá pureza en lo que estamos viendo?
estamos viendo cosas que reflejan la amabilidad de Dios, serán cosas de buen hombre. ¿Habrá alguna virtud? Si no la hay, si no hay virtud en lo que estamos viendo, estamos escuchando, entonces lo más probable es que si continuamos con esa misma actitud desordenada, en seguir viendo cosas que no nos alimentan, sino que nos destruyen, lo más probable es que estamos nosotros mismos atentando contra el gozo que Dios nos quiere dar, y por lo tanto nuestra vida será una vida de tristeza, una vida sin proyección, una vida sin sentido en el Señor. Amén. Queremos entrar al tercer paso, que tiene que ver también con la clave que el apóstol Pablo nos da para poder mantener una vida llena de gozo. Hablamos de la vida de oración, hablamos de mantener una mente llena de Cristo, una mente llena de cosas puras, una mente que está activa, pero que está pensando en Dios. Y tal vez antes de dejar este punto, hermano Jesús, qué importante es no solamente la oración ceremonial, si pudiéramos llamarle así, donde uno se postra y reverentemente uno saca un tiempo para buscar del Señor, pero la oración que el apóstol Pablo les habla a los tesalonicenses: orad sin cesar. Hablemos un poco acerca de lo que es la oración sin cesar. ¿Cómo podemos nosotros 24 horas al día estar conectados con Dios y estar orando constantemente? Yo creo que primero hay que, en ese punto que usted tocó anterior, bien clarito lo dice el verso 9. Pongan en práctica lo que me han aprendido. O sea, si estamos 24 horas pegados al televisor, al Facebook, ¿qué es lo que usted cree que va a poner en práctica? ¿Qué puede poner en práctica? ¿Qué le está enseñando esas cosas? El mismo espíritu del enemigo va a venir y le va a mostrar todos los campos para que usted ponga en práctica eso. Una novela para mí es... yo nunca he visto novelas, no me gusta. Desde antes me gustaba más la calle, practicar los deportes. Pero esas personas no las juzgo, pero le hago una pregunta. Son los mismos sketches año tras año, donde van a presentar el mismo rollo con el cual crean la novela, el mismo problema. La infidelidad, el rompimiento, el dinero. Esas cosas son los que presentan este tipo de cosas, ¿verdad? Y la gente se entretiene con eso. En realidad, ¿qué están poniendo en práctica? Dice Pablo: lo que de mí han aprendido, recibido y oído. Decíamos antes que a veces estás en el trabajo y tú estás creyendo: me van a botar, voy a perder el trabajo. Por eso es que el Señor es tan sabio. Al pueblo, cuando le dio el maná del cielo, se lo dio por día. Si Él se lo da cada 2 días o 3 días, se pudría. Es lo mismo esto. Tenemos que vivir en la confianza del Señor día tras día, porque a veces nos afanamos cuando queremos llenar las bodegas por un mes, por un año, sin saber si ya han pedido nuestra vida. Tenemos que presentarnos ante el Padre de la vida. Entonces, por eso Job decía: esto que había temido me ha llegado. O sea, parece como que están profesando más lo malo que lo que Dios quiere hacer en su vida. Así que esto es día a día, esto es viendo las circunstancias y diciendo: Señor, en tus manos estoy, dirige mis pasos. Vamos a hacer lo que el Señor diga. Lo que de mí han aprendido y han recibido y oído. ¿Qué están oyendo? Si no vamos a la iglesia o no compartimos con los hermanos o no hacemos lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón, primero una comunión con Él, quiere decir que yo debo comunicarme con Él diario. No le puedo decir que usted comience a las 24 horas del día, porque sería mentiroso. Pero con una comunión diaria, que usted diga al Señor: te entrego este día, empieza a orar y a hablar con Él. No solamente a pedirle, a adorarlo. Muchos no sabemos orar, empezamos a pedir: Señor, dame, cuando en realidad la palabra muestra que debemos primero adorar a aquel. Adorarlo, entrar en comunión con Él. Esto es como entrar en amores con Él. Yo siempre digo: voy a mi lecho de amor con mi Señor. Hay un sitio especial donde yo entro, o debemos entrar, a amarnos los dos. Porque no solamente yo le voy a dar amor, Él me va a dar amor, Él me va a arrullar, Él me va a cuidar. Vamos a empezar un diálogo donde cosas que no han bajado a corazón de hombre van a bajar. Este ayuno, que es prácticamente un ayuno, la gente dice: no, voy a dejar de comer, voy a perder mis libras. En realidad es apartar un tiempo, es separarse, es santificarse, es alejarse de todo lo que contamina. En realidad es decir: Señor, tengo un tiempo para ti. 21 días no es nada cuando Él nos ha dado toda la vida. Amén. Unas pocas horas no es nada cuando en realidad Él nos ha dado todo. Y le ha dado todo: su familia, sus hijos, su esposo, su casa, su carro, sus cosas materiales. Apartar 21 días me parece a veces hasta poco. Amén. Para todo lo que Él nos da. Entonces, es un tiempo donde Él dice:
Santifíquense. Santificarse es apartarse para el Señor. Purifíquense. ¿De qué? De todas estas cosas que te tienen pero tan ciego, tan sordo. ¿Dónde te estás reuniendo? ¿Qué estás aprendiendo? ¿Qué estás oyendo? Eso es lo que dice Pablo aquí. Y lo que han visto de mí, y el Dios de paz estará con ustedes. O sea que es una promesa, se convierte en una promesa. Hagan esto, practiquen lo aprendido, lo recibido y lo oído. Depende de qué tú estás oyendo, depende de qué tú estás hablando, depende de qué tú estás leyendo. Porque en vez de leer la palabra del Señor, vas y lees el horóscopo, o estás leyendo otras cosas, revistas vacías, de gente vacía que terminan suicidándose ellos mismos, que son drogadictos y que tienen una vida triple o doble o quién sabe cuántas, está partida su vida en cuántas personas. La Biblia, el libro sagrado, es el libro, dice, de donde emana la vida. Entonces, ¿a qué manual vamos a ir cuando tenemos estos problemas, cuando queremos buscar una solución, si no buscamos al Dios creador de esto? Pastor, entonces esta pregunta es algo que Pablo aquí mismo lo dice todo. Lo que han visto, ¿qué han visto ustedes en estos días? En los últimos tiempos, ¿qué estás viendo? Que se acerca la venida de Cristo y vamos a seguir durmiendo, vamos a seguir engordándonos, vamos a seguir preparando este cuerpo para un sacrificio que no va a ser de olor grato al Señor. En este tiempo el Señor quiere que te levantes, en este tiempo el Señor quiere que demuestres el gozo en medio de la adversidad. Esto que había profesado me llegó, dijo Job. ¿Qué estás profesando tú? Vive el día a día sabiendo que el Señor está en cuidado tuyo. Pastor, no es fácil vivir en gozo en este tiempo, pero la Biblia nos muestra que tenemos una comunión que tener con el Creador, tener o pedir la mente de Cristo. ¿Qué es vivir como Él? En humildad, en comunión y en unión con Dios. La otra parte que vamos a tocar antes de cerrar esta enseñanza tiene que ver con nuestra actitud o nuestro enfoque en cuanto a las finanzas. Amén. Porque si algo roba la actitud de gozo, de alegría de muchas familias, de muchas personas, es su falta de confianza en Dios frente a sus finanzas. Y aquí yo le llamo, ¿no? Le pongo por título esta sección de la enseñanza, confiar en la provisión completa de Cristo. A veces nosotros mutilamos la provisión de Cristo, creemos en su provisión en cuanto a la salvación, creemos en su provisión en cuanto a los dones del Espíritu, creemos en la provisión de una vida eterna, de un cielo, de una ciudad eterna para nosotros, pero no creemos en la provisión del diario vivir. Hay muchos creyentes súper espirituales de oración que viven en Dios, viven en la palabra, pero con falta de confianza en la provisión de Dios. Entonces, esta confianza tiene que construirse en medio de toda circunstancia. Y Dios, a propósito, permite las circunstancias adversas para revelar lo que hay en nuestro corazón. O sea, yo no puedo saber cuánto confío en Dios hasta que Dios me ubica en una posición de presión, de crisis, donde yo puedo manifestar realmente si confío o no en el Señor. Mire lo que dice el verso 10. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que al fin habéis revivido nuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícitos, pero faltaba la oportunidad. No digo porque tenga escasez, dice, yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Estas son palabras poderosísimas del apóstol Pablo. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo llega el apóstol Pablo al versículo 13? ¿Cómo él llega a este nivel de decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Por las experiencias amargas que le tocan vivir. El apóstol Pablo dice, por todo y en todo estoy enseñado. O sea, Dios no le enseña al apóstol Pablo solamente a vivir en prosperidad. Dios le enseñó también cómo vivir en crisis, cómo vivir ante el dolor, cómo vivir ante la enfermedad, cómo vivir con un aguijón que constantemente se convierte en un mensajero de Satanás y viene a molestar al apóstol Pablo. ¿Cómo vivir con eso? La respuesta a eso es la gracia de Dios. Amén. Y cuando Dios activa su gracia, podemos decir, en todo y por todo estoy enseñado. Estoy próspero, tengo bendición, tengo un buen trabajo, pues gloria a Dios, estoy siendo enseñado por Dios a confiar en Él. No tengo un trabajo, gloria a Dios, porque Dios me va a enseñar cómo confiar en Él sin trabajo. Entonces, esto tiene que ver entonces con ampliar nuestra visión de lo que es la provisión de Dios y no limitarnos solamente a nuestras posibilidades. La provisión de Dios en su gracia no necesita de mi participación. Dios no necesita que yo cuente con recursos para que esos recursos provoquen en mí confianza, sino que lo único que Dios necesita es una fe que se aferra a creer que en medio de lo imposible,
Él puede hacer aún milagros de provisión. Entonces, esta confianza no solamente se tiene que recibir y se tiene que practicar en términos teóricos, sino que tiene que llevarse a la práctica. Y la mejor manera con la que nosotros podemos confiar en Dios, yo le he llamado manifestar un espíritu generoso. El que no es generoso no tiene fe, porque se aferra a algo que está pensando el día de mañana me va a hacer falta, lo necesito. ¿Cuántas veces Dios nos ha puesto frente a gente con necesidad y hemos cerrado el corazón? Hemos cerrado nuestra mano. Hay gente que es más, hasta prejuicia a las personas por las situaciones que les toca pasar en la vida. Todos pasamos nuestros malos momentos, pero cómo nosotros vemos aquellos que están en necesidad, los cuales Dios ha puesto en nuestras vidas para poderles ayudar. El espíritu generoso se desprende de una vida de fe. Muchos no lo ven así, pero es una gran verdad, hermano Jesús. Si no hay fe, jamás habrá un espíritu generoso. Amén. Lo dice claro, muy clarito lo dice Pablo aquí. No había tenido la oportunidad de demostrarlo. A veces Dios crea estas oportunidades. Amén. Y los crea a través de sufrimientos. Porque, como decía el pastor, ¿cómo yo sé que tengo fe si no he pasado por un proceso donde yo tenga que activar esa fe? Donde me falte. Pablo dice aquí con esta intención. Cuando me faltó, puedo tener, y prácticamente lo que dice es esto, puedo tener y puedo no tener. Amén. Y voy a ser el mismo, porque conozco a Dios. Entonces, van a venir circunstancias a nuestras vidas donde vamos a ser probados, donde es necesario venir a la prueba para que se manifieste lo que Dios quiere demostrar en nosotros. Si te falta fe, Dios va a probar tu fe. Si te falta en la finanza, Dios va a probar tu finanza. Si te falta en la enfermedad, Dios va a probar para que pueda manifestarse. ¿Cómo sé yo que tengo el don de fe? ¿Cómo sé yo que tengo si no me la prueban? Si no soy probado. Romanos 12 dice así. Romanos 12:12. Gozaos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Amén. O sea que hay una dedicación que hacer. Hay una constante comunión que debemos tener, ¿verdad? Entonces, no había tenido la oportunidad de demostrarlo, dice Pablo. Esto es para todos, esto no es para Pablo nada más. Y se lo está hablando a los que él estaba discipulando, él estando preso. Amén. No digo esto porque esté necesitado, dice. A veces cree que por necesidad, pero en realidad Dios crea esto para bendecirnos, porque es de bendición cuando usted está fuerte en el Espíritu, sabiendo que en cualquier área donde lo lleve el Señor, usted puede mantener su voz. Amén. Es interesante porque más adelante del verso 14 en adelante, el apóstol Pablo dice que aun cuando él estuvo ausente a otra ciudad llamada Tesalónica, ellos enviaron una y otra vez para suplir sus necesidades. ¿Qué fue lo que hizo que los filipenses tomaran esa actitud para con Pablo? Una vida de fe, una vida de confianza. Y Pablo dice, yo no es que yo busque dádivas, sino que busco fruto abundante en vuestra cuenta, pero todo lo he recibido y tengo ahora abundancia. Dice, estoy lleno habiendo recibido lo que enviaste, olor fragante, sacrificio agradable a Dios. O sea que la iglesia de los filipenses llegaron a ser una iglesia tan dependiente de Dios, tan llena de fe, que creyeron en la actitud de dar, de ministrar, de compartir. Y hay un dicho en la calle que dice que el que da de lo que tiene, come de lo que ve. Porque Dios sabe recompensar, sabe abrir las ventanas de los cielos con aquellos que son generosos. Y mucha gente cuando hablamos del dar, rápidamente lo asocia a las finanzas, pero la actitud de dar no solamente se limita al ámbito económico, financiero, tiene que ver con actitud que incluye todas las áreas de nuestras vidas: dar amor, dar perdón, dar tiempo, dar amabilidad, dar atención. ¿Cuántas cosas no abarca esa actitud de dar? Entonces, la generosidad siempre ha sido una cualidad de los que han aprendido a confiar en Dios y no se aferran a lo poco o a lo mucho que puedan tener. El problema está ahí, porque hay gente que está tan codependiente de lo que pueda tener, ya sea poco, sea mucho, y eso les impide confiar en el Señor. El espíritu o un corazón generoso es un corazón conforme al corazón de Dios. Amén. El siervo de Dios está en la motivación de educar a la gente, discipular, lo que usted hablaba, hermano Jesús, cómo poderlos llevar a crecer a ese nuevo nivel de confianza. Y hay un gozo, hermano Jesús, cuando uno siente o tiene la capacidad de poder ayudar a una persona y uno lo hace, hay un gozo que se genera, porque uno pudo ser parte de esa bendición. Entonces estamos hablando, recuérdense, el gozo frente a toda adversidad. La bendición final que el apóstol Pablo les comparte a esta iglesia es una bendición, una promesa que todos queremos adoptar, todos queremos tener. Es un versículo que lo sabemos de memoria, pero lamentablemente este versículo no es para todos.
Este versículo es para aquellos que han aprendido a confiar en Dios, aquellos que están llenos del gozo y que creen, que tienen una vida de fe, de que Dios puede realmente manifestar su poder y su provisión. Verso 19, note lo que dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Qué interesante pasaje. Es una promesa. Mi Dios pues suplirá. ¿Por qué se activa esa promesa en nosotros? Porque hemos aprendido en Dios que sí suple. Y su fidelidad está presente con nosotros todos los días. El salmista decía: por las noches contemplaré tu fidelidad, por las mañanas tu misericordia. Pero en la noche, al acostarnos, podemos nosotros siempre reconocer que no fue nuestra habilidad, no fue nuestro trabajo, no fue nuestra fuerza, fue la fidelidad de Dios que estuvo con nosotros, que puso alimento en nuestra mesa, que nos cuidó, que nos protegió y que estuvo ahí para con nosotros. Entonces, si hemos probado que Dios es fiel para sacarnos de las diferentes circunstancias, ¿por qué después, cuando viene una nueva circunstancia, dudamos de ese Dios de provisión? Yo tengo ejemplos claros donde uno podría decir en la vida, hablando de mi hermano Víctor, la gente preguntará: ¿quién es mi hermano Víctor? Amén. Fue alguien que trabajó conmigo durante más de un año desde este altar que Dios ha levantado, y algo que él tomó una decisión y que yo siempre le dije fue: no te va a faltar nada. Yo sé por qué se lo decía, porque estaba yendo la palabra. Amén. Decía: aquel que dejare padre o madre, hijos, familias, tierras, yo le daré el 100%, más del 100% lo voy a multiplicar. Víctor, ¿qué hizo en estos días? Simplemente tomó la decisión desde que Dios le había puesto en su corazón. Fue muy sabio, muy inteligente, a ser obediente a lo que Dios ya había puesto en su corazón. Y tomaron una decisión que no es fácil. En la empresa donde él trabajaba iba subiendo en cuanto a finanzas, iba subiendo en cuanto a puestos, y había cierta confianza. Yo trabajaba con él prácticamente las 24 horas. Y no es fácil decir: dejo esto porque el Señor me está llamando por fe. Amén. No hay un templo levantado físicamente, no hay una iglesia espiritual levantada físicamente que la podamos ver. Lo que había era fe, lo que había era una visión de fe que lo va a llevar a traer a lo natural lo que él está creyendo en el corazón. Así que hay decisiones que uno toma, y Pablo lo muestra de esta forma. Pablo lo decía en el verso que usted estaba leyendo, pastor, dice: ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto usted. Le estaba diciendo tal vez a una iglesia que no tenía nada, que no tenía cómo darle. Simplemente tenía eso que estuvimos hablando. Tenía la parte, el número 3, que es la actitud o el espíritu generoso. Y ese espíritu generoso, Pablo le sigue diciendo: me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino porque trato de aumentar el crédito de su cuenta. O sea, la cuenta del cristiano, del verdadero en Cristo Jesús, no está en esta tierra, mi hermano. Él dice: no hagan aquí nada, tesoros de nada en la que la polilla pueda comérselo. Ábralo allá en el cielo. Así que si usted tiene un espíritu generoso, la cuenta que usted está abriendo le va a durar eternamente. De allí va a poder sacar. Porque hay muchos hombres en la palabra, profetas de Dios, que dedicaron su vida y que Dios los llamó en el momento más duro. Recurrieron a esa cuenta, y Dios lo que hizo fue sacarle y proveerle la necesidad espiritual y física, porque no le faltó el alimento, y muchos no se acercaron por el alimento, sino porque le proveyera años de vida, le proveyera el gozo, la paz y años para que pudieran caminar delante de la presencia del Señor. O sea que hay cosas que hay que llenar, hay una cuenta que hay que llenar, y no está en esta tierra, mi hermano. Si se va a afanar, afánese por llenar la cuenta del cielo. No se afane por la casa, el carro, todo eso viene si está en la voluntad del Señor, si usted en verdad hace las cosas como Dios lo ha mandado, pero hay una cuenta especial que le va a traer gozo, que le va a traer, y eso depende de los puntos que tocamos aquí. La conexión a través de la oración, el verdadero gozo, la mente y la conexión con Cristo, y en cuanto a lo que se refiere a ser generoso. Esto va a desatar, esto va a abrir puertas, esto va a abrir cosas que tal vez en su vida están cerradas y en nuestra vida están cerradas, porque nosotros mismos no lo producimos desde el corazón. Hablamos al principio que esto se produce desde adentro. A veces esperamos ser felices, que venga la felicidad de afuera, que venga la finanza de afuera, cuando de nuestro mismo corazón, de nuestro mismo interior, ya Dios la tiene allí reservada. Amén. Lo que tenemos es ir, sacarlo, producirlo y hacer que esto se haga, se produzca. Entonces llene la cuenta del cielo.
mantenga la conexión con el Señor y empiece una intimidad con Dios para que en el tiempo difícil de las circunstancias, de la adversidad, de los desiertos, de la enfermedad, pueda tener un gozo. Amén. Me gusta cómo termina, ¿no? Dice, mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Piensa en esto cuando está en necesidad. ¿Dios es rico o es pobre? ¿Será que a Dios le alcanza para poder suplir mi necesidad? ¿O será que puedo agotar los recursos del cielo? No, los recursos del cielo son ilimitados. Dios no tiene un depósito, un warehouse, como decimos, con cierta cantidad. Dios tiene todo a su disposición. Entonces, si todo el universo se volviera a depender de Dios, que no es lo que vemos, porque son pocos los que confían en Dios, pero si todos a una nos volviéramos y le pidiéramos a Dios que Él supliera nuestras necesidades, nunca podríamos agotar los recursos del cielo. Ahora, ¿cuántos mayores recursos no hay, tomando en cuenta que no todos dependen de Dios? En resumen, queremos solamente recordarles estas 3 cosas importantes que compartimos con ustedes. Primero, el gozo estará presente cuando activemos una vida de oración para derrotar la ansiedad. Segundo, se mantendrá el gozo cuando una mente aprenda a vivir en la paz y en la presencia de Cristo. Y por último, el gozo se mantendrá cuando por fin aprendamos a confiar en la provisión de Dios. Yo no sé por lo que usted pueda estar pasando hoy en este preciso momento que usted está viendo este programa, pero Dios sí lo conoce. Y si algo estoy seguro, si algo tengo la convicción para soltar esta palabra, es que usted pueda creer que Dios no está preocupado por su problema. Él está esperando solamente una sola actitud de fe para poder Él manifestar su poder y sorprenderle a usted. Su bendición está a la vuelta de la esquina. Confíe en Dios. Ore en Dios, piense en las promesas de Dios y no se deje absorber, no se deje derrotar por el afán. No permita que el enemigo llene su mente de basura, de duda, de temor. Crea en el Señor, crea en su palabra, que Dios hará grandes cosas en su vida. Creo que no podría cerrar sin desatar esta palabra sobre su vida. Hebreos capítulo 12, versos 2 y 3 dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador, perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Amén. Vamos a orar, pastor, vamos a orar por las necesidades, por esto que se ha predicado, para poder cerrar y darle gracias al Señor por lo que usted está pasando y por lo que pueda estar ocurriendo alrededor suyo en este día. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en este momento, Señor. Gracias porque yo sé que hay vidas que nos han visto, hay vidas que han sido ministradas por tu palabra, Señor. Vivimos en tiempos inciertos, tiempos de mucha duda, Señor, mucho temor. Y aún dentro del pueblo tuyo hay gente que le cuesta, Señor, aprender a confiar en ti. Hoy pedimos que tu Espíritu, Señor, desate en ellos, Señor, ese fruto, esa virtud de confianza, de gozo ante la adversidad. Ese Espíritu que nos permita creer que tus recursos son ilimitados y que así como tú nos diste lo mejor, lo más preciado, tú nos diste a tu Hijo, ¿cómo no nos darás también todas las cosas, Señor? Hoy oro por tu pueblo, oro por aquellos que no te conocen, que a través de la adversidad puedan llegar a conocerte, que a través de la adversidad puedan llegar, Señor, a aprender, a vivir esa vida abundante que tú nos das, Señor. Oh, te pido que liberes, Señor, toda vida que está atada por un espíritu de ansiedad, un espíritu de depresión, espíritus, Señor, que atemorizan y controlan la mente y las emociones de los hombres, Señor. Glorifícate, Señor. Tu palabra dice, conoceremos la verdad y la verdad nos haría libres, Señor. Enviamos una palabra, Señor, a favor de tu pueblo, a favor de esta ciudad. Declaramos, Señor, como dice tu palabra, que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, Señor. Cualquier acechanza, cualquier dardo del enemigo que se ha lanzado en contra de nosotros, Señor, será destruido por el poder de la palabra. Y con nuestra fe, Señor, nosotros activaremos tus promesas. Yo creo, Señor, que tú eres un Dios personal, un Dios que
que se identifica con nosotros, que camina con nosotros. Creo que eres un Dios sobrenatural, un Dios que estás más al tanto de nuestro problema de lo que nosotros podamos estar, Señor, pero un Dios que demanda confianza, un Dios que te resistes a actuar cuando hay duda, cuando hay ansiedad, un Dios que busca corazones como niños que aprendan a confiar totalmente en la provisión del Padre. Señor bendito, gracias por este tiempo que nos has permitido. Pedimos, Señor, que tú sigas siempre, Señor, ensanchando el territorio, el alcance de este programa, y que nuestra única motivación, Señor, sea la de edificación a tu pueblo, y aún, Señor, la de alcance a aquellos que no te conocen. Creemos que estamos viviendo en tiempos finales, tiempos peligrosos, pero en este tiempo final tú has prometido un mayor derramamiento de tu Espíritu sobre toda carne, Señor, y que la vida espiritual sea más que una emoción, sea una vida centrada, una vida llena de madurez, una vida llena de tu palabra, que nos permita caminar al nivel de tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Recuerde que este es su ministerio profético, Las Trompetas de Plata. Vamos a estar aquí todos los miércoles. Ahora me va a estar acompañando el pastor Abraham Alaní. Y bueno, sigan sintonizándonos en la misma hora, de 6 a 7 todos los miércoles. Las hermanas van a estar participando. Y próximamente estamos orando al Señor para ver si alguno de los jóvenes Dios los levanta y pueda tomar también un día que podamos tener, que ellos puedan participar desde este altar. Así que le bendecimos sabiendo y recordando que a través del gozo usted va a obtener la paz. A través de la paz van a venir muchas cosas que tal vez usted necesite y que necesitamos todos. Y es poder estar estables en el Señor. No un día, no 2 días, sino por el resto de la eternidad. Es la iglesia de Cristo la que Él quiere levantar. Es la iglesia la que está llamada a hablar de las cosas que no perecen, a enseñarles y a que ustedes escuchen lo que Dios ha dejado escrito en esta preciosa palabra. Amén. Que tiene vida, que tiene poder para desatar, para libertar, para sanar y sobre todo para salvar a través de Cristo Jesús. Ese sacrificio no fue en vano. Esa sangre sigue fluyendo. Que usted se entere que tiene algo poderoso en usted. Tu espíritu ha sido marcado por el sello, la garantía, la herencia.